Escuchábamos recién la propuesta económica de Matías Tombolini de Un País. La economía en estos días se empezó a permear sobre la política, empezó a invadir espacios. Escuchemos, por ejemplo, cómo el presidente ve en una oportunidad o una dificultad política que se basa mucho en la economía. I'm quite confident that we are going to win the election. If we don't win the election, we'll be a failure. But I'm really very optimistic in that our citizens will back up these reforms that we have started. Macri dice, confío en que la gente va a apoyar las reformas que hemos encarado. Confío, pero a la vez con un tono de preocupación. Sí, de hecho en el mismo reportaje dijo, no hay plan B. Esto es el plan económico y no hay plan B. Pero vamos a repasar un poco las cifras que se conocieron en los últimos días, que empieza a meter un poquito de presión al gobierno de cara al periodo electoral que se avecina. Fíjate los números que no están ayudando al gobierno. Empecemos por la inflación. Básicamente, la inflación es clave. ¿Por qué? Porque el número de julio que va a dar a conocer el INDEC lo va a hacer 3 días antes de que se dé la elección PASO. Y hoy justo se conoció la previsión del IPSIS que dice 2,1 para arriba directamente. En eso están las consultoras, Marce. Por eso le ponemos un más menos 2%, porque todas rondan entre un 1,9% y algunas hasta 2,2%. ¿Por qué? Impulsada, por ejemplo, por la tarifa de taxis, cigarrillos, prepagas, nafta. Todo esto está haciendo mella en el bolsillo de los argentinos, sumado a la estrepitosa suba que tuvimos del tipo de cambio, del dólar, básicamente estas semanas, ¿no? Que también empieza a tener para algunos economistas impacto en los precios. Otros números que no ayudan y que preocupan al gobierno, sobre todo en lo que significa hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, donde están todas las pymes o las más importantes, bueno, los números de la producción industrial pyme. Vos fíjate, la fuente CAME, obviamente lo resaltamos, 0,5% de caída en junio con respecto al mismo mes del año pasado, pero cuando uno mira la serie, ¿por qué no generan empleo? Porque son 21 meses que vienen en baja. Este es otro de los números que está siendo difícil del gobierno de explicar que esto va a ser positivo. Y que además le complica políticamente porque las pymes son las que ocupan mano de obra, pero también veamos el consumo. Claro, el consumo que el gobierno nos prometía que a partir de abril iba a mejorar, bueno, empezamos a ver estadísticas y la verdad es que no hay una que dé bien, por lo menos por ahora. 0,2% fue la caída en el Día del Amigo, en las ventas, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, releva los comercios y la verdad que no hay un solo rubro que haya cerrado de manera positiva en la comparación interanual. Pero vamos a los datos del gobierno, a los datos oficiales, al INDEC. Fíjate lo que está sucediendo con los supermercados. 2,5% en caídas de ventas el mes pasado. Esto, te aclaramos, es la caída si uno le quita el impacto de la inflación deflactado por los distintos rubros. Y otro tanto sucede con los shoppings, los centros comerciales. Ahí la caída es mayor, 4,3%. Claro, uno puede evitar comprarse ropa, pero indefectiblemente alimentos tiene que comprar. ¿Y qué puede? ¿No hay plan B? Decías bueno, vos. el presidente y todo el gabinete económico está planteando este es el camino y hay que ganar las elecciones porque si no las ganamos no vamos a poder llevar adelante nuestro plan o profundizarlo. Veamos algunas de las propuestas que el gobierno está tratando de instalar ahora que todavía no han sido las elecciones. La reforma tributaria. ¿Necesita el gobierno contar con mayoría? La verdad es que no, esta negociación se va a dar, hoy tampoco cuenta con mayoría en las cámaras y la negociación con la oposición indefectiblemente se va a dar, gane o no las elecciones. Reforma tributaria creemos que van a avanzar y allí va a ser más clave que ganar las elecciones la negociación que pueda tener con los gobernadores. Claro, porque gran parte de la reforma tributaria que el gobierno propone es bajar la presión impositiva reduciendo ingresos brutos en las provincias, claro, no bajando los impuestos de la nación. Y por eso le ponemos un tilde, Marce, porque creemos en este programa, con nuestro análisis, que esto se podría llevar adelante y el gobierno creo que en el fondo sabe que también. Reforma laboral, otra de las reformas que está planteando el gobierno como la gran medida que se viene en el segundo semestre y primer trimestre del año próximo. Reforma laboral que sin dudas va a ser negociada con sindicatos y con empresas y que poco tiene que ver allí el resultado electoral. De hecho, ya la han negociado, lo han discutido, pero dicen no podemos lanzar en este momento una reforma laboral porque cualquier cosa que hagamos va a ser tomada como una medida electoral y se contamina, dicen en el gobierno. Tilde para la reforma laboral, eso va a avanzar igual independientemente de cuál sea el resultado electoral.
Y otro tanto, bueno, aquí sí puede ser que se especule con la medida poco simpática, la medida antipática de la suba del transporte, que se había discutido si se hacía o no a principios de año, se había anunciado en efecto, luego el gobierno dio marcha atrás porque quería cuidar los índices de inflación y no lo hizo. ¿A dónde está el conflicto que puede llegar a tener el gobierno, que lo dicen ellos y también lo reconoce la oposición, en la entrada de inversiones? Y ahí hay muchas dudas, porque las inversiones, como vos decís, se duda si van a entrar o no van a entrar, pero son las que podrían dinamizar de alguna manera la economía, por lo menos en la propuesta que el gobierno hacía antes. Lo que hoy se genera, por lo que hablábamos recién, consumo y empleo, es un ambiente social enrarecido, dicen en el gobierno, como dificultoso. Marchas por PepsiCo, por Cresta Roja, por Carboclor, distintas marchas por falta de empleo que generan una sensación de que el empleo no está seguro. Pero eso además afecta principalmente en las clases medias, en los sectores medios de la economía, porque si miramos las encuestas que analiza el gobierno, da más confianza en el empleo en las clases altas y en las clases más bajas. La clase media es la que tiene más temor a perder el empleo. Lo mismo pasa con la capacidad de comprar. Se sienten más seguros los sectores de mayores ingresos y los de menos ingresos que la clase media. Allí está el quid de la cuestión y este ambiente político enrarecido se complica porque el consumo, también, como marcabas vos recién, Marcela, está cayendo, pero cae más en los sectores medios que en los altos y en los bajos. En los sectores altos porque tienen que hacer menos restricciones y en los bajos porque la ayuda social se ha extendido mucho. Esto genera una campaña política difícil, compleja, donde Elisa Carrió parece ocupar todo el espacio en la provincia de Buenos Aires, desplazando a Esteban Bullrich. ¿Por qué sería eso? Porque Esteban Bullrich no ha logrado conseguir una voz propia, una voz dominante en una campaña donde Cristina Kirchner es la escena, ocupa toda la escena bonaerense y Sergio Massa tiene un segundo lugar también con una voz propia y fuerte. Por lo tanto, Elisa Carrió aparece desembarcando en la provincia haciendo campaña. En el gobierno dicen, es lo normal, es lo que esperábamos y lo que íbamos a hacer. Elisa Carrió tiene muchos candidatos en la provincia y los tiene que acompañar. Pero Cristina Kirchner sigue siendo el problema principal del gobierno, porque una encuesta que se conoció en sus últimas horas, la de Hugo Aime, que es la que está discutiéndose en el ambiente político en estas horas, le da por arriba a la presidenta 6 puntos sobre Esteban Bullrich en las posturas para para la elección de agosto. Y Sergio Massa apenas 2 puntos atrás de Bullrich y González. Ese preocupa mucho al gobierno, ha generado un ambiente de dudas en el sector político y es lo que terminamos viendo al presidente en la charla, hablando con el Bloomberg que veíamos recién, diciendo hay preocupación. En el gobierno dicen lo podemos superar, pero hoy existe la preocupación. ¿A qué apuestan? A que de agosto a octubre puedan recuperar los votos que en agosto no están confiados de sacar. Hasta acá llegamos con la letra chica. Nos reencontramos el próximo martes a las 22:30. Aquí, el Metro. Chao. Chao.